Bueno, pues tenemos esta noche a Noelia Núñez. Ayer era vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, posteriormente dimitió. Hoy también ha estado en el Congreso y ha dejado también su cargo como diputada del Partido Popular. Noelia, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Voy a tutearte, si no te importa, o te vamos a tutear. ¿Cómo llevas estos 2 días? Bueno, pues están siendo días difíciles y duros. Hoy un poquito mejor, porque es verdad que pues he finalizado mi decisión, o sea, ya hoy con la entrega del acta ya está, entonces hoy un poquito mejor, pero han sido días muy duros, sobre todo, como he ido explicando hoy en la jornada de hoy, por mi familia, que todavía lo miraba antes, todavía sigo siendo la primera tendencia nacional en redes sociales, en una red social, y llevo 2 días siéndolo. Entonces, os podéis imaginar las barbaridades que algunos están diciendo de mí. Entonces han sido días complicados, especialmente por mi familia, pero bueno, bien. ¿En qué momento no le das el paso de... En fin, nosotros aquí dijimos que te honraba y que además creo que es lo que el Partido Popular podía efectivamente exhibir en un momento en el que estás exigiendo a tu vez a tus adversarios, en este caso al gobierno, pruebas de honestidad, de ejemplaridad que no tiene en muchos casos y de limpieza. ¿Cuándo decides dimitir de todos tus cargos? El martes durante el pleno yo hablo con el presidente, le explico toda la situación y decido que hay que dar explicaciones públicas porque ya se estaba hablando, ya estaba la conversación y ya estaban distintos medios preguntando. Lo decidí hacer después del pleno porque además era un pleno en el que iba a haber una derrota del gobierno y sabía que si yo salía a dar explicaciones ese iba a ser el titular. Cuando acabó el pleno di esas explicaciones y durante la jornada del miércoles consideré que, oye, esto ha sido un error absoluto y es que en la vida uno tiene que asumir las consecuencias de sus errores y de sus actos, y la mejor manera de asumir unas consecuencias es lo primero, pidiendo perdón, que yo creo que es fundamental eso, y el perdón tiene que ir acompañado de algo más, no vale solo con pedir perdón. Algunos del Partido Socialista piden perdón y se quedan, pero creo que hay que pedir perdón y asumir las consecuencias en primera persona. Y por eso yo decido dimitir de todos mis cargos a nivel orgánico y, por supuesto, también de mis cargos institucionales. O sea, yo ahora soy una afiliada de base del Partido Popular y eso es lo que ocurrió. ¿Barajasteis alguna otra salida? No sé si comentaste con el presidente, con Alberto Núñez Feijóo, pues a lo mejor la salida puede ser esta, dejar la dirección del partido, pero me quedo en el Congreso, etcétera. No, eso no tendría sentido, ¿no? Asumes responsabilidades en unos determinados cargos y en otros te quedas. Yo creo que eso es aún peor, ¿no? Si tú asumes una responsabilidad, la asumes para todo. No tiene sentido que, no, aquí me quedo en el Congreso resistiendo, aguantando, detrás de una columna como Tania Sánchez, a ver si se olvidan de mí y dimito de mis cargos del partido. No, yo creo que eso no hubiera sido ni ético. Creí que estabas pensando en Ábalos, no sé. No, bueno, Ábalos ahí sí, pero no hubiera sido ni correcto ni ético. Oye, el error, la disculpa y la responsabilidad. ¿Quién comete el error, Noelia? ¿Por qué se produce el error? Lo cometo yo, lógicamente, en primera persona, si no hubiera dimitido. Para llegar a la web del Congreso, esto no sé, cuando te registra, etcétera, etcétera, y alguien tiene que poner, si yo no soy licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración, no recuerdo. Mi problema ha sido que... O en Filología inglesa, ¿por qué se ponen que tú has hecho esos grados? Claro, mi problema ha sido que no he cogido la fórmula de Patxi López, ¿no? Patxi López en su ficha del Congreso de los Diputados pone estudió Ingeniería Industrial en la Universidad sí, eso puede sugerir que es País Vasco. Efectivamente un ingeniero. Efectivamente. Yo no puse la fórmula del estudio y por tanto puse solo el nombre del grado y eso es lo que da error. Parece que efectivamente está finalizado y no es así. En el portal de transparencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada se detalla todo, se desglosa absolutamente todo, desde mi etapa en el colegio hasta todos los movimientos en la universidad. Que empiezo Derecho a la Complutense, traslado mi expediente a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, decido también comenzar el grado en estudios ingleses y decido hacer de ese grado de Derecho
convertirlo en un doble grado o grado combinado, que es la fórmula correcta, de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Pero en ningún caso digo ni que estoy titulada, ni que ha finalizado, ni que soy doble graduada, ni nada por el estilo. Detallo mi experiencia y el problema viene al hacer esa declaración del Congreso, pues cuando se constituyen las Cortes Generales, cuando vamos a rellenar la documentación unos días antes de la jura del cargo. Fue el 17 de agosto la jura, creo que fue el 16 porque el 15 era festivo. ¿Qué cursos hiciste? ¿Cuántos cursos hicisteis? Pues Derecho lo tengo avanzado, más de la mitad. Es verdad que la de estudios ingleses es una carrera en la que me matriculé simplemente por hobby, me gustan, como he dicho y como se ha comentado, es verdad, me gustan los idiomas y es una carrera que no tenía ninguna expectativa de acabarla en el corto o en el medio plazo tan siquiera, simplemente pues quería. Y la fórmula del grado combinado es que te permite convalidar distintas asignaturas que son comunes en este caso Derecho, con ciencias jurídicas. ¿Lo habías dejado definitivamente o tenías pensado recuperarlo? Tenía pensado recuperarlo. Es verdad que en el 22, cuando a mí me nombran candidata, ahí paralizo absolutamente Candidata todo. a la alcaldía de Fuenlabrada. Paralizo absolutamente todo y tengo la intención, tengo la intención de retomarlo y eso voy a hacer ahora. Bueno, ahora tienes tiempo. Por supuesto. Para poder hacerlo. ¿Cómo te has sentido estos días cuando has escuchado estas horas, por ejemplo, a Óscar Puente o a Patxi López, que siempre han estado, o especialmente Patxi López, cuestionables precisamente, efectivamente, por su currículum, ¿no? Patxi López, que fue el Lehendakari diciendo que era ingeniero. Es que, claro, la doble vara de medir de la izquierda pues siempre está ahí, ¿no? Pero no tenemos que poner el foco en la doble vara de medir, ¿no? Ellos lo hacen y nosotros no tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que ser diferentes a ellos, ¿no? Y yo creo que este es el gesto que efectivamente demuestra que hay otra manera de hacer política, que no todo tiene por qué ser como se hace en el PSOE, que no todo vale, que aquí no es resistir para ganar, sino todo lo contrario. Oye, estamos en política porque esto es una vocación absoluta, porque nos gusta, porque venimos aquí a servir y, oye, se comete un error y se asumen las consecuencias, ya está. Pero claro, cuando te dan lecciones, pues Pilar Bernabé, que todavía sigue diciendo en sus currículums que es doble licenciada y no ha acabado sus estudios. Porque es verdad que figuraba en el Partido Socialista, en la web del Partido Socialista en Valencia, figuraba efectivamente que era licenciada en Ciencias en Filología Hispánica y no sé cuál es la otra. Y Comunicación, me parece, y un grado en Comunicación, efectivamente. Eso se enmendó, pero... Se puso estudios. Se puso estudios. ¿Y dónde aparece todavía como licenciada? Sigue apareciendo en su perfil de una red social que es de búsqueda de empleo, de una red social profesional, que es LinkedIn, y en un documento del Partido Socialista todavía pone que tiene las dos licenciaturas. Pero hay tantos y tantos casos como José Manuel Franco, que fue también candidato, que dijo que era licenciado en matemáticas, un senador del Partido Socialista por el País Vasco, que fue concejal 15 años diciendo que tenía determinada titulación y no la tiene. Además creo que llegó a ser presidente del Senado, si no recuerdo mal. Estamos hablando de Andrés... ¿Puede ser Andrés el que...? A día de hoy sigue siendo senador. Me parece que no fue senador, no fue presidente del Senado, Andrés Gil, efectivamente, ¿no? Y ahí sigue, y él también figuraba en su currículum que había falseado el currículum. Durante su etapa de concejal en el País Vasco dijo que tenía una titulación y luego dijo que no la tenía, pero también la anterior alcaldesa de Jerez, no sé su nombre, creo que es Mame, no recuerdo exactamente su nombre, del Partido Socialista, que hoy es diputada en el Congreso, también dijo que tenía dos licenciaturas o dos carreras. Luego reconoció que no y lo achacó encima a que había sido un error de otra persona que le había rellenado la ficha. Pues ahí sigue siendo diputada. Pero insisto, yo he marcado mi listón, he asumido la responsabilidad porque consideraba que había que hacerlo, que eso es clave en la vida. Lo primero, dormir tranquilo, es lo fundamental en esta vida y yo creo que hay que, sobre todo, a mí me ha gustado mucho en mi etapa
como diputada, hablar de los jóvenes. Me ha gustado mucho intentar representarles e intentar ser su voz, y creo que hay que darle esperanzas y motivos a los jóvenes de confiar en sus instituciones. Ahora están viendo una política y un gobierno nefasto, que se preocupa solo de tapar al presidente, están conociendo que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, que en el Partido Socialista, por cierto, las únicas dimisiones que hay dentro del Partido Socialista son del señor Cerdán, porque se tenía que ir a Soto del Real a dormir, y de los 4 diputados de Extremadura para aforar al líder de Extremadura del Partido Socialista, sí, en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Esas han sido las únicas 4 dimisiones en esta legislatura del Partido Socialista. Entonces, bueno, pues a mí me alegra no ser como ellos, enormemente, tener la capacidad de reconocer un error, de asumirlo y de poder estar tranquila conmigo misma. Y también porque he tenido la suerte de pertenecer al equipo de una persona maravillosa como es Alberto Núñez Feijóo, que tiene esos estándares también morales en la vida pública. O sea que... Vamos a recordar, Noelia, precisamente alguno de los casos que antes tú a su vez comentabas, ¿no? Del otro lado, del Partido Socialista, que ahora son noticia, lógicamente, y a los que se le exige por parte de tu partido, lógicamente, y creo que desde el punto de vista de lo que debe ser la honestidad exigible y de ejemplaridad a todos los partidos, que dieran un paso adelante también y que dimitieran algunos de estos. María Alonso, recuérdalo. Sí, Antonio, la dimisión de Noelia Núñez por falsear su currículum genera, bueno, una nueva bronca política. En el gobierno dicen que este caso de Noelia no se puede comparar con el de cargos socialistas. Creo que al Partido Popular le han pillado con el carrito del helado y ha puesto en marcha un ventilador que está averiado. Es un ventilador que está muy averiado, que no se trata, no cuela. Es decir, veo que intentan hacer una comparación con otros casos que no tienen nada que ver con lo que ha pasado en el Partido Popular y por lo tanto, insisto, esta vez el ventilador del PP está muy averiado. Ayer la derecha volvía con mi máster, ¿no? Ya lo sacaron hace 8 años. Si es que yo he puesto el máster que tengo y dónde lo he hecho. Yo no engaño a nadie. Se puede fiscalizar. No, porque está Patxi López, no sé qué, no sé cuál. Que es que no son casos comparables, que es que estamos hablando de una persona que tenía 3 currículos distintos en 3 páginas oficiales distintas y que ninguno era cierto. Bueno, en el Partido Popular exigen que dimitan Patxi López, Óscar Puente o Pilar Bernabé por casos similares al de Noelia. Señora Pilar Bernabé, que hoy debería seguir el ejemplo de Noelia Núñez, que incluyó en su currículum 2 carreras que no tenía. Estamos esperando la dimisión inmediata de la señora Pilar Bernabé. O la de Patxi López, que hizo exactamente lo mismo presentándose como ingeniero cuando no pasó de primero. O el ministro tuitero, Óscar Puente, el acosador en redes sociales, que también mintió con un máster que no tenía. Y este debate se ha colado también esta mañana en el Pleno del Parlamento andaluz. Mire, sobre todo este tema de inventarse currículum, yo le voy a hacer una reflexión. Yo creo que un título universitario no le hace a nadie ser mejor dirigente político. Ahora bien, y mentir e inventarse que lo tiene sí le hace a uno ser peor dirigente político. Y yo le hago una pregunta, señor Moreno Bonilla. ¿En toda su carrera política ha mentido usted alguna vez inventándose alguna titulación en su currículum? Señor García, mira, si a usted le preocupa tanto mi currículum, desde hace más de una década está en la página oficial de la Junta de Andalucía. Puede usted comprobarlo, controlarlo, todo lo que usted quiera. Mire usted, y tanta sesión puede usted comprobarlo. Pero mire usted, sea prudente, señor García, le recomiendo algo. Sea prudente cuando hable de sueldo, porque le recuerdo que usted gana más que el presidente de la Junta de Andalucía. Así que sea prudente. Y creo que tengo algo más de responsabilidad que usted, algo más de responsabilidad. Bueno, lo cierto es que el nombre de Noelia Núñez se suma a la larga lista de titulaciones inventadas o infladas, incluso miembros del propio gobierno, pero que no han dimitido. Sin ir más lejos, aquí tenemos a Patxi López. Ya les contábamos ayer que en su página del Congreso a día de hoy figura textual que estudió ingeniería por la Universidad del País Vasco. Ahí lo tienen. Lo que da a entender que él terminó la carrera. Pero no es así.
el portavoz del PSOE en el Congreso, abandonó la carrera a los 28 años, es decir, en primero de carrera. Pero hay más, ¿eh? Óscar Puente dice que tiene un máster en dirección política, pero no es un máster oficial, se trata de un curso. Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, figuraba en su currículum una doble licenciatura en Filología Hispánica y en Comunicación Audiovisual, cosa que es falsa, que modificó en abril de este mismo año. José Manuel Franco, el expresidente del Consejo Superior de Deportes, otro que también infló su currículum. Dice que era licenciado en Matemáticas. También es falso porque nunca llegó a conseguir esa licenciatura. José Manuel Franco rectificó. Y Cristina Narbona, la actual presidenta del Partido Socialista, durante años aparecía en la web del Congreso como doctora en Ciencias Económicas, una titulación que tampoco nunca obtuvo. Todos estos cargos inflaron, falsearon su currículum, Antonio, pero ahí siguen en su cargo. Bueno, pues, hombre, lo de Óscar Puente tiene gracia porque, insisto, hoy además le han preguntado al respecto y ha insistido en que sí, yo tengo un título y puedo enseñarlo, etcétera, etcétera. El título que tiene es de un curso de verano de la Escuela de Verano de Jaime Vera, que es una escuela socialista, que probablemente cursó cuando era de las Juventudes Socialistas y que tiene el mismo, digamos, el mismo valor que yo decía antes que el envoltorio de una chocolatina, vamos, no tiene mayor. Los másteres, señores, los dan los centros académicos, las universidades, no la escuela de verano de un partido. Es como si Nuevas Generaciones Noelia te hubiera dado, no sé, la fundación de... Un curso de oratoria que hayamos hecho. Un curso de oratoria. Tengo un máster en oratoria por la universidad donde no, me lo dieron en Nuevas Generaciones del PP, hombre, por favor. Bueno, y todo esto ahora les ha puesto usted, o tú, ante el espejo, Noelia, a todos estos. ¿Alguno va a dar el paso de dimitir? No creo. Pero si no dimite Pedro Sánchez, que también está acusado de plagiar su tesis, que tiene a su mujer imputada, que tiene a su hermano imputado, que a sus dos manos derechas las han imputado también y uno duerme en Soto del Real, que tiene el mayor escándalo de corrupción, no dimite, pues es que ese es el estándar que marca Pedro Sánchez para todo el Partido Socialista. Claro, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir Narbona, Patxi López, Óscar Puente? ¿Voy a dimitir yo cuando el presidente del Gobierno está aquí con todos los escándalos habidos y por haber? Cualquier escándalo, desde pues, la historia familiar de Pedro Sánchez y Begoña Gómez hasta la última trama del Partido Socialista, Pedro Sánchez mira para otro lado y no toma ninguna responsabilidad al respecto, ¿no? Si el que está de presidente no lo hace, pues no van a dimitir ellos. Tu dimisión evidentemente ha puesto ahora mismo o ha cortado de raíz una ofensiva mediática y política por parte del PSOE y medios afectos. Bueno, que ahí siguen, ¿eh? Si hubiera, ya, ahí pero, siguen, porque Óscar Puente yo creo que me ha dedicado hoy... Sí, no, hoy ha estado todavía él ahí. De hecho, no le han preguntado a él precisamente por este máster de sigue la dedicándome que tweets, tiene, ¿no? sigue escribiendo, sigue, no sé, yo creo que ya también roza un poquito la obsesión y algunos del Partido Socialista también. No, es que además en el caso de Óscar Puente no crean ustedes que tenemos, en fin, especial inquina, no, es que es un señor que es ministro del Gobierno de España y se dedica a esto, a estar todo el día en las redes sociales atacando a los adversarios políticos y a los periodistas, luego, en lugar de gestionar los trenes de este país, entre otras cosas. Y las carreteras. Claro, ya que le ha salido una vena fiscalizadora, oye, la auditoría de su ministerio, por con ejemplo, las contrataciones en su ministerio y con las mordidas en su ministerio, el señor Óscar Puente dijo que estaban todas perfectas, que no había problema, que la auditoría había salido todo bien. Pues oye, igual debería volver a fiscalizar lo que ocurría en su ministerio cuando estaba José Luis Ábalos como ministro de Transporte y lo que parece que puede haber consecuencias dentro del propio ministerio de Óscar Puente. Bueno, tiene por ahí una querella anunciada además por parte de Ábalos. Cuidado, a ver cómo acaba todo eso por parte en ese sentido. A ver, preguntas para Noelia. Yo quería hacerle una pregunta, Noelia. Yo creo que no, te voy a hablar tú también, porque como eres una cría, lo siento. Yo creo que en política las responsabilidades se asumen dimitiendo. O sea, que en ese sentido un 10, que es lo que el otro día cuando salió Pedro Sánchez diciendo asumo la responsabilidad de haber nombrado, no, usted asume la responsabilidad y cómo paga esa responsabilidad. Y no hace nada, ¿no? Pero ya más allá de todo lo que ha pasado, que ya está súper hablado y requete hablado, yo me pregunto con la edad que tienes el futuro, ¿no? Creo que
en lo que yo te he visto, te he oído, eres muy válida en política, entonces da como pena que tengas que marcharte. Pues, bueno, alguien que es tan válido, porque yo no creo en la titulitis, creo que el error ha sido, pero creo que hay gente muy válida que no tiene por qué tener un título, ¿no? Estará bien que ahora lo saques, pero futuro, ¿cómo te lo planteas? ¿Vas a seguir trabajando en política? ¿Vas a seguir colaborando con el Partido Popular? ¿Vas a acabar los estudios? ¿Vas a ser tertuliana? ¿Cómo te estás planteando el futuro? Pues voy a acabar mis estudios, eso por supuesto, y ahora, de momento, en el cortísimo plazo, a estar con mi familia, a tomar un poco de aire, a recuperarme, porque también han sido unos días muy duros, horrorosos, muy duros, de coger el teléfono y decirme, oye, yo entiendo que haya gente que no, pues que no comparta mi versión, que no, perfecto, y que me llame mentirosa, que eso lo entiendo, pero es que ha habido unos calificativos, no sé si se pueden decir en antena, no sé si se pueden, zorra, hija de puta. Olvídalos. Pero por parte de bueno, en las redes sociales. En las redes sociales permanentemente. Bueno, están ahí y claro, viendo toda clase de líneas. Olvídalos. Total, pero yo no es que uno se hace la coraza, ¿no? Cuando está en política se hace esa coraza, pero es que yo tengo alrededor a unas personas que son mi familia, que no se han dedicado nunca a la política, que no saben de qué va esto y que están viendo que su hija abre todas las noticias, está en todos los debates o en todas las tertulias su nombre, en redes sociales lleva 2 días siendo el primer tema de conversación y además leyendo comentarios y barbaridades. Entonces, pues sobre todo por ellos tocan unos días y el futuro, pues mirada alta y a seguir luchando. Pero la política te gusta a ti. A mí la política me encanta, por supuesto, pero de momento, hoy por hoy no me planteo absolutamente nada. ¿Tu vida política definitivamente? Oye, la vida es excesivamente larga en algunas circunstancias y cruelmente corta en otras. Vamos a ver qué pasa en la vida, vamos a tirar para adelante y esto se supera y esto se enmienda y Dios dirá. La mejor forma de recuperarte en ese sentido es sacar adelante esa licenciatura y decir, bueno, para poder luego volver, efectivamente. Sí, y sobre todo para dar ejemplo. Yo decía en el programa que no es del todo bueno ni sano que gente que entra muy joven en política haga de la política el principio y el fin. Y es bueno pasar por la actividad privada, creo que es muy bueno, pero es muy bueno, por supuesto, tener responsabilidades políticas, pero también tener estudios que pueden ser de formación profesional de alto nivel, superior o directamente una carrera universitaria. Yo creo que eso es esencial porque te forma, te educa, te hace crecer y luego además es una base que cuando te desarrollas en el ámbito político y trabajas en instituciones es que hay que tener conocimientos básicos que solo se aprenden de 2 maneras. Uno, estudiando y luego con la experiencia. Y cuando uno no tiene la experiencia suficiente, hace falta haberlo estudiado primero. Pero a mí me gustaría preguntar 2 cosas quizás en una, ¿no? Yo la acusación que se ha vertido directamente desde el Partido Socialista es de mentir. Cuando el currículum está extensamente detallado y bien explicado en la web del Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde concurriste como candidata principal del Partido Popular en las últimas elecciones, yo entiendo que si ahí estaba bien y en el Congreso de los Diputados, donde lo que hay es una fecha resumen que elaboráis los propios diputados, entiendo que no es tanto mentir como no haber mentido en la web del Congreso, se puede decir, pero no públicamente de haber mentido. De ahí que no acabo de entender el por qué se dimite directamente, me parece muy honesto, pero si se había hecho bien en un caso y hacerlo mal en el otro no es tanto mentir. ¿Por qué se dimite? Y no sé si la lectura es porque esta acusación o esta crítica se asume que no iba dirigida contra Noelia Núñez, sino que iba dirigida directamente como contra Alberto Núñez Feijóo en la cara de Noelia Núñez. Dimito porque es un error. Es que es un absoluto error, entonces yo creo que cuando se comete un error, como he dicho, pues hay que asumir. Podría haber hecho como hacen algunos, oye, es un error, sí, lo cambio y ya está. Pero es que creo que por encima de todo está el nombre también de una, ¿no? Y oye, has cometido un error, se dimite y ya está. Y la vida, como tú has dicho, la política la tienes que ver también como un momento y no hay que tener miedo nunca al día después.
¿no? Y creo que hoy soy el mejor ejemplo de no tener miedo al día después. Podría haber cambiado en la web del Congreso, haberme enrocado y haber dicho, ya está, aquí tiro para adelante y que me digan lo que quieran. Pero yo creo que no, eso no es justo tampoco, sobre todo porque estamos representando a gente. Es que el escaño, aunque el acta sea nuestra, lo tenemos porque nos ha votado la gente. Gente que confía en nosotros y gente que cree en nuestro proyecto. Entonces, oye, es que aunque el escaño ponga Noelia Núñez, o pusiera Noelia Núñez, lo he obtenido porque me ha votado gente. ¿Erosiona o erosionaba de alguna manera la confianza de esa gente que está creyendo en un proyecto nuevo que lidera Alberto Núñez Feijóo, que acabáis de celebrar un congreso hace 2 semanas donde ha sido ratificada en el cargo precisamente? No sé si erosionaba o no, pero yo creo que sí, que no representaba a lo que tiene que hacer el Partido Popular. Yo creo que somos totalmente diferentes a ellos en todo, y cuando ellos nos dan lecciones falsas, absolutas, de superioridad moral de la izquierda, no, para nada. La verdadera superioridad moral está en un partido como el Partido Popular, que cuando comete un error asume consecuencias en primera persona. Entonces, pues yo estoy muy orgullosa de haber crecido en un partido político así, de haber formado parte del equipo de Alberto Núñez Feijóo y también de Isabel Díaz Ayuso, que consideran que la política es así, la asunción de responsabilidades en primera persona, y a seguir. Yo creo, Noelia, que te honra esta dimisión en el sentido de que marcas un estándar, por desgracia, no muy habitual en la política española. Yo creo que, entiendo que para ti habrá sido duro, porque forjarse una carrera política cuando uno es joven no es fácil, pero creo que esta dimisión era, yo creo que debida, era justa, y creo que marca en el Partido Popular un estándar moral adecuado que permitirá que pueda tener un discurso potente de cara al gobierno, porque si después de lo del caso Montoro, que está en los medios, que es especialmente complicado, este asunto se le está dando mucha munición al Partido Socialista y al gobierno para que todo el verano tuvieran discurso con este tema. Yo creo, y esto es una reflexión que muchos ciudadanos comparten, que hay que prestigiar la labor de los representantes públicos, hay que prestigiar la política. Por desgracia es triste, ¿no? La política debería ser un arte noble de servicio al ciudadano, y por todo lo que vemos y por lo mal que lo hace este gobierno, sin duda, pues en fin, está muy desprestigiada, ¿no? Entonces es verdad que situaciones como estas de los currículums pues no ayudan a prestigiarla, y en cambio esta dimisión a tiempo creo que ayuda, y en ese sentido creo que es un gesto adecuado. No obstante, yo creo que debería haber una reflexión en mucha de la clase política, de todos los partidos en general, bueno, en fin, de las trayectorias personales. Por ejemplo, aquí el señor Óscar López, ¿no?, que está pontificando y dando grandes discursos éticos y demás. Bueno, pues este señor básicamente sí terminó su carrera, pero ha estado toda la vida de fontanero en el partido, en cargos. Es decir, hay mucha gente que no ha puesto el pie en una empresa privada, que no ha pagado una nómina, que no ha terminado unos estudios o que no ha hecho una carrera académica. Es decir, yo creo que deberíamos elevar el nivel de la política. Es decir, hace falta que la gente que se dedica a representar a los ciudadanos, que tiene que legislar, porque vosotros como diputados, oye, votáis leyes, tenéis que tener un conocimiento técnico de las cuestiones. Cierto es que asesores y demás, pero hombre, creo que es necesario que un diputado en Cortes tenga en ese sentido una preparación mayor, y parece razonable haber terminado la licenciatura, porque hay mucha gente que ha terminado licenciaturas y les ha costado encontrar un puesto en la empresa privada, donde sea, ¿no? Entonces yo creo que eso sería exigible en general a nuestros representantes, y en ese caso pues yo creo que tú has tenido un gesto de valentía, de honradez, de asumir, sé que te estará costando en lo personal, y en ese sentido pues yo me compadezco de la situación. Habrá situaciones previas, pues en fin, he visto algunas entrevistas que has tenido hoy, es complicado lo de los currículums, pero bueno, ojalá que esto cunda el ejemplo. No tengo ninguna esperanza en la izquierda, pero la vergüenza la llevarán todos aquellos que pontifican sin tener, pues eso, su currículum bien limpio o una trayectoria suficientemente aseada, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, de la propia mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Luego vamos a hablar, por cierto, de algo que publica hoy el debate. Pero ella figuraba como catedrática de esos másteres que ha estado dando en la Universidad Complutense. Y no es catedrática de nada, en absoluto. Pero bueno, eso se ha figurado como tal. Que no es ni licenciada. Yo no sé si es licenciada. No, oficial no. Se supone que tenía unos cursos de marketing. Pero sobre todo muy buenos en marketing, pero no tiene una carrera nivel. Sobre todo es cómo obtuvo. El problema es si se aprovechó de
la situación de ser la mujer de la esposa del presidente en este caso, para obtener esa cátedra. Si cumple los requisitos para efectivamente tener la cátedra, eso tiene que dilucidarlo la Universidad Complutense, pero la clave y por eso está imputada también es si efectivamente pues ahí hubo algún delito de tráfico de influencias o de otros tantos. ¿Comparte la percepción de que, a veces desde el punto de vista de la ciudadanía también es algo que se comenta mucho, de que hay más manga ancha en la izquierda que en la derecha a la hora de asumir, respetar, perdonar o condenar la corrupción, los casos de corrupción o este tipo de errores o falseamiento, etcétera, etcétera? Es que yo creo que se ha demostrado sobradamente esta legislatura particularmente que tenemos una izquierda que no tiene principio alguno. No tiene límites, no tiene moral. Entonces, cuando tú careces de moral, cuando tú careces de principios, claro, es muy difícil tener un hasta aquí. Si es que las líneas rojas un día están y al día siguiente se borran y se desdibujan, y cuando decías que no ibas a pactar con Bildu, pues acabas pactando con ellos cualquier decisión que tomas en el gobierno de España, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes principios y moral, pues todo vale, es su política del todo vale. Se le dice mucho a Pedro Sánchez que resiste mucho, no, claro, resistir cuando no tienes ningún límite ni ningún principio moral, pues claro, es sencillísimo. Si yo no tuviese moral, si yo no tuviese unos principios, resistimos y tiramos para adelante, pero no. Nosotros sí tenemos principios y moral, y nosotros no estamos aquí independientemente para que valga todo, ¿no? Estamos precisamente para luchar frente a ese todo vale y para decir que hay otra manera de hacer las cosas. Y lo hemos demostrado, lo he demostrado yo en primera persona sobradamente, pero lo demuestra también el Partido Popular siempre con la manera que tiene de hacer política, ¿no? ¿Cuál ha sido tu trabajo a pie de campo referido a la movilización y al reto digital dentro del Partido Popular como vicesecretaria de esa ejecutiva? Bueno, pues hemos intentado también darle una vuelta al tema de bueno, pues, estrategia también de redes y todo lo relacionado, y sobre todo un tema que preocupa muchísimo a las familias, ¿no? El tema de los menores en el entorno digital. Esa ha sido mi principal labor en este tiempo, ver cómo podemos, y ahora que lo he sufrido yo, cómo podemos proteger a los menores. ¿Tenías avanzado algún proyecto en ese sentido que pudiera plantearse en las Cortes, en el Congreso? Teníamos algo avanzado y lo tiene el partido. Quiero decir que no es un proyecto de Noelia Núñez, ni son medidas de defensa de los menores de Noelia Núñez, todo lo contrario, es del Partido Popular, y bueno, pues hemos estado trabajando en todo ese proyecto. Es un tema complicado y difícil que al final como país solo no puedes abordar, pero sí se pueden tomar medidas, sobre todo a nivel educativo, de nivel de prevención, a nivel de concienciación de las familias y de los propios menores, a nivel de formación del profesorado y también de los profesionales sanitarios, pues que tienen que tratar temas de adicciones, que tienen que tratar temas de problemas de salud mental, ¿no? Derivados del uso o del mal uso de las plataformas, redes sociales o los dispositivos, y esa ha sido la principal, y también la otra parte, esa defensa férrea de los jóvenes, ¿no? Intentar dar voz a los problemas que tienen los jóvenes actualmente con este gobierno, la imposibilidad de acceder a una vivienda, la imposibilidad de formar su propia familia, su propio proyecto vital, y en esa línea pues también hemos ido trabajando. Conseguimos una propuesta trabajada conjuntamente con Juan Bravo, que nos copió luego Portugal, y estamos muy orgullosos de que lo pudiéramos llevar a cabo en el Congreso, es decir, lo pudiéramos aprobar y que luego sirviera de ejemplo para otros países, que era una exención del IRPF para aquellos que accedieran por primera vez al mercado laboral, ¿no? El primer año tenías una exención del 100% en el IRPF, el segundo año una bonificación del 75%, el tercer año 50% y el cuarto el 25%. ¿Eso se ha aplicado en Portugal? Eso más extenso incluso, 10 años, pero bueno, nosotros teniendo en cuenta también la situación en la que está económicamente España, la teníamos bastante más ajustada. Eso permitía por joven un ahorro de unos 10-12.000 euros para que lo destinara a vivienda, a formar una familia, a emprender o a formarse. Y la verdad que fue una propuesta muy bien valorada,
que está aprobada en el Congreso y que el Gobierno no aplica, pero que a los jóvenes que están ahí esperando, confiando, pues que sepan que cuando llegue el Partido Popular al Gobierno estoy convencida que la aplicará. ¿Y desde la militancia, desde la base, vas a seguir trabajando en Por supuesto, voy a seguir siendo afiliada de base en mi sede, en Fuenlabrada, a los que además les quiero dar las gracias por todo el cariño, los mensajes de apoyo y por todo el trabajo en este tiempo. He tenido ahí la suerte, una de las mayores suertes de mi vida ha sido ser candidata en mi casa, en Fuenlabrada. Eso es incomparable a nada en política, el ser candidata en tu ayuntamiento. Eso es un verdadero privilegio y lo he hecho acompañada de un equipo increíble, maravilloso, de gente que se desvive por ese municipio, por cambiar esas políticas socialistas que llevan 50 años lastrando y arruinando ese municipio, y es gente increíble de la que estoy profundamente orgullosa y ahora voy a seguir trabajando con ellos a su lado. ¿Sigues viviendo en Fuenlabrada? Sigo viviendo en Fuenlabrada y seguiré viviendo en Fuenlabrada, es mi casa y me encanta, independientemente de que tiene un gobierno nefasto, pero Fuenlabrada es mi casa y es maravillosa. Pues, si quisieran volver a ser la candidata dentro de 2 años, que quedan ya para las elecciones municipales, ¿lo aceptaría o no? Ahora no me lo planteo bajo ningún concepto, ahora no, ahora necesito pausa, tiempo. Pues Noelia Núñez, muchísimas gracias y que te deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. Aprovecha ahora esa oportunidad también. La vida, a veces los reveses pueden ofrecer grandes oportunidades. Y a lo mejor retomar esos estudios. Totalmente. Y hacerte a ti mismo la promesa de que vas a sacar adelante esa licenciatura. Es decir, mira, gracias a un revés sufrido muy gordo, desde el punto de vista político, he enmendado o he encauzado mi vida laboral o mi carrera profesional con esa licenciatura. Gracias, Noelia. Muchas gracias. Y te deseamos lo mejor. Gracias.